Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a esta exposición bíblica, un tiempo que apartamos para conocer, concentrarnos en reverencia, con actitud de adoración, en lo que Dios quiere hablar para nuestra vida. Te doy la bienvenida a esta exposición número 67 del Evangelio de Marcos. Ya estamos en el capítulo 14 y el día de hoy nos vamos a estar concentrando en los versículos 43 al 52. El título para el día de hoy: Se veía venir, se veía venir. Evangelio de Marcos, entonces, capítulo 14, entre los versículos 43 al 52. Te invito a que leamos juntos la palabra del Señor. Y dice así: Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que les entregaba le había dado señal diciendo: Al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, le huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Oramos al Señor. Padre, te alabamos y te glorificamos, Señor, porque grandes, majestuosas, formidables son tus obras. Alabamos, Señor, quien eres, un Dios santo, 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 digno de ser adorado. Y Padre, este grupo de tus hijos, el día de hoy, queriendo ser expuestos a tus virtudes, a tus demandas y a tus promesas, Señor, pedimos que en tu gracia, tu Espíritu Santo, Señor, ilumine la mente, nuestro entendimiento, Señor, para comprender estas verdades que por sí solas no podemos, dada nuestra mente finita, dada nuestra debilidad. Y Padre, estas verdades fortalezcan nuestra débil fe en la obra redentora y suficiente de Cristo. Y asimismo nos santifiquen para vivir en pos de tu gloria, en pos de tu santo nombre. En tus manos, Señor, y en el nombre de Jesucristo, rogamos. Amén. Amén. Se veía venir. El día de hoy vamos a comenzar recordando un poquito lo que fue la exposición anterior. Y recordemos que vimos a Jesucristo, quien en su momento de agonía, en su momento de dificultad más grande, allí en el Getsemaní, se rodeó con los suyos para que le ayudasen en oración. Hermanos, eran momentos álgidos, eran momentos de angustia, difíciles para el maestro. Sin embargo, la respuesta de los discípulos no fue la esperada. Y ellos, los discípulos, no pudieron mantenerse despiertos, menos orando. Y el Señor entonces les da un mandato. Porque, hermano, responder a las demandas del Señor solo iba a ser posible para ellos si llevaban una vida consistente de oración y estando alerta. Velad y orad. Sin embargo, lo que ellos, los discípulos, no imaginaban es que el no estar alerta
no solamente iba a ser un problema puntual en aquel momento, sino que estaba desencadenando una serie de factores que iban definitivamente a verse evidente en una debilidad en sus vidas y que iba a terminar, hermano, con un abandono total de su maestro. Iban a abandonar al Cristo, al Mesías. Hermanos, los creyentes siempre debemos considerar que la falta de estar alertas, la falta de oración, no solo nos debilita en momentos puntuales de nuestra vida, sino que va a desencadenar un alejamiento total de la voluntad del Señor. Hermanos, si hemos sido creados, si hemos sido salvados para darle la gloria, para vivir adorando a nuestro Dios, y si además nuestra carne es débil, entonces estar alertas y orar no puede ser una opción para nosotros, debe ser una realidad. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver una vez más el ejemplo de los discípulos. Vamos a ver toda la humanidad de estas personas y cómo las respuestas a sus propias motivaciones hacían venir e hicieron evidente aquello que el Señor ya les había dicho, que iban a terminar en un total abandono del Maestro. Se veía venir. Así titulamos la exposición del día de hoy. Y yo quiero compartir con ustedes la proposición. ¿Cuál es para este mensaje? Aquel que está en Cristo examina sus motivaciones y las centra en la voluntad de Dios. Hermanos, aquel que está en Cristo, el Hijo de Dios, constantemente debe estar examinando sus motivaciones, el por qué realiza las acciones, el porqué de sus deseos. Y no solamente examinarla, sino que centrarla en la voluntad de Dios. Porque pueden estar engañándonos, porque las motivaciones pueden estar estorbándonos y porque nuestras propias motivaciones pueden estar desviándonos. Te invito entonces que vayamos allá al capítulo 14, versículo 43. Porque pueden estar engañándonos, nuestras propias motivaciones pueden estar engañándonos. Y entre los versículos 43 al versículo 46, leemos luego, hablando él aún, Jesús, vino Judas que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Hermanos, de la angustia psicológica y de la angustia espiritual que vivió el Señor Jesucristo, que sufrió allá en el Getsemaní, Jesús va a pasar a la angustia física en su arresto. Y Judas, hermanos, es mencionado como el operador de todo este arresto. Recordemos que en la cena, ya en el aposento alto, en la última cena, Judas se había retirado antes de que la cena finalizara y había salido, y muy probablemente con el fin de llevar a cabo todo este plan de arrestar al Señor. Ya en el capítulo 14, en los primeros versículos, habíamos visto que los principales religiosos se habían puesto de acuerdo y habían acordado con Judas este arresto al Señor, pero como se estaba celebrando la fiesta de la Pascua, no querían causar tumulto. Y bueno, Judas viene al Getsemaní, lugar donde estaba el Señor Jesucristo, donde había pasado su momento de agonía, en donde él también sabía que ya se acercaban los que le iban a arrestar. Y muy probablemente que Judas sabía de antemano dónde ellos comúnmente se reunían, allí en el Getsemaní. Y el versículo 43 nos dice que Judas era uno de los 12. Hermano, recalcando la naturaleza y el tenor de la traición que se venía.
la traición vendría desde uno de los cercanos al Señor. Y como bien nos dice acá el pasaje, Judas no vino solo. Con él vino mucha gente. De hecho, el Evangelio de Juan, un pasaje paralelo a este, en el capítulo 18, versículo 3, menciona que viene una compañía de soldados romanos. Ellos venían a arrestar al Señor. Una compañía era una cohorte que equivalía a cerca de 600 soldados. De todos modos, no es seguro que hayan venido tantas personas, ¿verdad? Pero si algo hay seguro, no eran pocas. Bastantes personas venían con Judas. Y ellos, todas estas personas, el ejército, venía de parte de los sacerdotes, de los maestros de la ley, de los ancianos, de aquellos hermanos religiosos, aquellos que estaban supuestamente más cerca de Dios, de las personas que eran más devotas de todo Israel. Ellos, en lugar de venir a recibir al Mesías, en lugar de venir a adorarle, ellos vinieron a arrestarle. El versículo 44 y 45 y 46, si te fijas, comienza diciendo, y el que le entregaba les había dado señal de ser llamado uno de los 12. Rápidamente Marcos presenta a Judas como el que lo entregaba, como el traidor. Oh, cuán rápido, hermano, es la transición desde uno de los 12, desde un discípulo a un traidor. La transición, hermano, es rápida, pero profundo es el resultado. Y Judas se acerca a Jesús, lo saluda afectuosamente con un beso. Era la tradición, a los amigos así se saludaba allá en el primer siglo y en esa cultura. Pero hermano, no fue un beso cualquiera. Fue con energía, haciéndose notar, hermanos, una acción de amor para llevar a cabo una misión de odio hacia el maestro. Y las palabras de Judas fueron rabí, maestro. Es muy interesante, hermano, porque el Señor Jesucristo pasó de a poco y a medida que avanzaba su ministerio de ser llamado rabí a ser llamado Señor. Y luego que Jesucristo resucita, ya nadie le llama rabí, nadie le llama maestro, todos le llaman Señor. Solamente Judas fue el único que siempre le llamó maestro. Y cuán burlesco entonces debe haber sonado a los oídos de Jesús, quien sabía las motivaciones y las intenciones de Judas. El traidor le llamaba maestro. Quizás fue el comienzo de una serie de burlas, de escarnios que el Señor Jesucristo tuvo que sufrir, no solamente allí en su arresto, sino en su juicio, en su sentencia y también allá en la cruz. El Evangelio de Marcos no registra lo que Jesús le respondió a Judas, pero sí los otros evangelios. Mateo 26:50, Jesucristo le responde a Judas diciéndole, amigo, ¿a qué vienes? Y Lucas 22:48 registra las palabras de Jesús, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? A Jesucristo no le estaba engañando. Y a pesar de toda la parafernalia que Judas estaba empleando, el Señor Jesucristo sabía cuáles eran las motivaciones y cuáles eran las intenciones de Judas. Finalmente le echaron mano, le arrestaron. Y precisamente esta es la acción, arrestarlo. Esta palabra es la que más se repite en esta historia. Y hermanos, los creyentes siempre estamos a un paso de fallarle al Señor Jesús, siempre. El andar del creyente es inconstante. Y aunque somos demandados por las Escrituras a serles fieles, a procurar serles agradables, como dice 2 Corintios 5:9, por tanto procuramos también, ausentes o presentes, serles agradables. Los enemigos que tú y yo poseemos
El mundo, la carne y el diablo muchas veces y sutilmente nos engañan, nos atrapan y cuando menos lo esperamos nos encontramos haciendo lo que nosotros queremos y no lo que el Señor nos demanda, no reflejando el carácter de Dios. Y lamentablemente, hermanos, muchas veces los creyentes podemos vestirnos de acciones amorosas, pero con motivaciones totalmente egoístas. Y hermanos, cuando nuestras propias motivaciones toman control de lo que hacemos, abrimos paso también a correr tras nuestros propios fines. Y nuestros fines generalmente están vinculados con nuestro bienestar. ¿Y cuál es el problema? Que el Señor nos manda primero que busquemos su bienestar y el bienestar de los demás. Y estos siempre deben estar por sobre el nuestro. Hermano, poco nos cuesta volver a centrarnos en nosotros mismos. Sin embargo, no debemos obviar que el Señor conoce todo lo que nos ocurre y lo que nos ocurrirá. Recuerden que estamos hablando del Dios Todopoderoso y por tanto Él conoce nuestro andar, por lo que no podemos ni debemos engañarnos, ni menos pretender que estamos engañando al Señor, quien en su sabiduría, quien en su omnisciencia conoce nuestros pensamientos y toda y cada una de nuestras motivaciones. Es necesario entonces, hermanos, examinarnos a la luz de las Escrituras y comprobar cuáles son nuestras verdaderas motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que estamos realizando? ¿Tienen un fin piadoso de adorar a Dios? ¿Un fin de mostrar el carácter de Cristo o simplemente estamos buscando lo nuestro? Muchas veces, hermanos, nos movemos con buenas intenciones, pero con falsas motivaciones. ¿Cuáles son tus motivaciones realmente? ¿Tu fin es adorar a Dios? ¿Vives en tu día a día y tomas decisiones buscando tu santidad? Oye, hermano, en cosas prácticas cotidianas. Revisa, por ejemplo, en qué se basa tu relación matrimonial. ¿Está basada en el bienestar de tu cónyuge? ¿Te estás esforzando para servirle y para que mutuamente en cada área se muestren al Señor? ¿Pretendes reflejarle a Cristo a tu esposa? O quizás lo que te está motivando es la autosatisfacción, la autorrealización, o simplemente tienes una compañera al lado tuyo. ¿Qué pretendes para tus hijos? ¿Qué es lo que buscas para ellos? ¿Qué le estás mostrando con tu vida? ¿Es a Dios? O piensa un poco en el trabajo en donde estás. ¿Cuáles son los fines de estar allí? ¿Qué es lo que te está moviendo hoy en día? ¿Por qué tienes aquellas personas que te rodean, las relaciones que tienes, aquellos amigos que has encontrado? Y estoy seguro, hermanos, que muchas veces tus intenciones son buenas, pero están totalmente alejados de lo que Dios, de lo que tu Señor demanda de ti. Y prontamente y lamentablemente fallamos. A un paso nada más allí estamos. Hermanos, hay veces que creemos tener todo controlado, pero cuidado porque esa soberbia puede que te esté cegando. Primera de Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y otras veces, hermanos, nos centramos en nosotros, buscando nuestros propios intereses. Por eso el apóstol Pablo le escribía a los de Colosas capítulo 3, versículo 17, todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, que armonice con la voluntad de Cristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y no olvides nunca
que tus motivaciones nunca estarán en desconocimiento de lo que de Dios. Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Piensa, hermano, Judas, siendo de los 12, rápidamente llegó a ser un traidor, pensando que engañaba al Señor. Buen ejemplo entonces para que consideremos nuestro camino y sobre todo para regresar hoy día a los pies de Cristo, a tu Señor. Porque aquel que está en Cristo examina sus motivaciones y las centra en la voluntad de Dios. Porque pueden estar engañándonos. Pero no solamente eso, porque pueden estar estorbándonos. Versículos 47 al 49, hermanos, comienza diciendo, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Este versículo, el 47, hermanos, nos sugiere que ya la mayoría de los discípulos se habían sumado a la escena. Y uno de los que estaba allí sacó una espada y también estaba el siervo del sumo sacerdote. Marcos, por supuesto, no es detallista, no nos entrega el detalle, pero sí lo hace Juan en el capítulo 18, versículo 10, donde detalla que el que usó la espada era Pedro. Sí. Y el siervo del sumo sacerdote se llamaba Malco. Sí, porque Pedro se envalentonó y como ya nos es común, se dejó llevar por sus impulsos. Y allí tenemos a Pedro tratando de defender al maestro. Con buenas intenciones, Pedro impidiendo que el Señor fuera arrestado. Quizás Pedro aún no entendía que el Señor Jesucristo debía y era necesario que muriese. Y otra vez Marcos no registra la respuesta de Jesús a lo que Pedro hizo. Sin embargo, Lucas termina complementando lo que Jesús hizo allá en el capítulo 22, versículo 51. Nos dice que Él se hizo cargo, Jesucristo, y sanó la oreja de aquel siervo. Pedro estaba preocupado por la situación. Sin embargo, el Señor Jesucristo siempre le preocupó su condición. Versículos 48 y 49. Respondiendo Jesús. Y cuando Jesús responde no siempre es verbal, sino a veces son reacciones como es en este pasaje. Como contra un ladrón habéis salido con espadas. El Señor Jesucristo les expone y evidencia lo exagerado de la conducta de estas personas. La cantidad de personas para venir a arrestarlo con armas. Ellos le conocían, le habían visto, habían estado con él en el templo, sabían de su tranquilidad y de su estilo de vida, pero aún así le tomaron como a un ladrón, como a un revulsivo. Vinieron con tropas, con espadas, con palos, como si se tratara de un asaltante, de un revolucionario. Lejos estaban de la voluntad de Jesús, tan cegados estos hombres, lejos de los pensamientos de Dios. Pero el Señor no calla y saca a la luz su culpabilidad. Les expone su pecado, mostrándole por última vez su gracia a ellos que allí estaban. Les muestra la necesidad de ser reconciliados con el Padre, exponiendo su pecado, exponiendo cuán débiles, cuán egoístas y cuán malvados son. Porque el Señor no era un bandido y Él se los reprocha. Ellos habían tenido una amplia oportunidad de juzgar el carácter de Cristo. Podrían haberle considerado como tal según su carácter. Sin embargo, las escrituras debían cumplirse. Como dice Isaías 53:12, que fue contado con los pecadores. Y hermanos, esto tiene que hacernos pensar porque la respuesta que damos a Dios puede ser bien intencionada como la de Pedro, pero puede estar completamente lejos de su voluntad.
Hermanos, hay veces que corremos con colores propios. Queremos servir a Dios, queremos hacer cosas para Él, queremos serle útiles, pero para ello aplicamos nuestras propias emociones, aplicamos nuestro sentido común, aplicamos nuestra cultura, incluso nuestro conocimiento, pero no las Escrituras. El ejemplo de Pedro es claro. Él quería hacer algo bueno para el Señor, pero tan bueno para él como lejano al Señor fue su acto. Otra vez, intenciones buenas, pero motivaciones falsas. Y Jesús nos enseña que debemos superponer lo que las Escrituras dicen a cualquier situación o deseo en que estamos viviendo. La situación enfrentada por Jesús nos revelan que sus respuestas a las Escrituras comandaban su destino. Jesucristo se sometió a las Escrituras, se sometió a lo que el Señor había predicho, estaba escrito y Jesús obedeció. Hermanos, los creyentes hemos de someternos a las Escrituras. Son ellas las que rigen cada área de nuestra vida, cada área de nuestro servicio a Dios, cada decisión que tomamos. Yo te invito, hermano, no hipotequemos el Evangelio entonces. Procuremos que nuestras motivaciones sean las correctas y que no sean corrompidas con nuestras buenas intenciones incluso. Cristo es preeminente y el Evangelio debe ser conocido. No te interpongas a Él. No trates de ayudar a Dios. Conoce su palabra y haz lo que la palabra te dice que hagas. En el libro de Primero de Samuel, el pueblo de Israel era ya gobernado por Saúl y estaban allá en Gilgal. Todo el pueblo estaba allí y se acercó el ejército de los filisteos. Y los filisteos eran como 6.000 soldados. Y los de Israel tuvieron miedo, dice la palabra del Señor allá en 1 Samuel 13, del 5 en adelante, que se escondieron en cuevas, en peñas. Pero Saúl se quedó en Gilgal, comenzó a avanzar y todo el pueblo, dice la palabra del Señor, que iba tras él temblando. El profeta Samuel le había dicho que debían esperar, que Saúl debía esperar con el pueblo hasta que él llegase para ofrecer sacrificios a Dios. Sin embargo, el pueblo comenzó a intranquilizarse y Saúl sucumbió a la presión y dijo, tráiganme el holocausto, tráiganme la ofrenda de paz. Y Saúl, el rey, ofreció holocausto a Dios. Cuando llega el profeta Samuel, le preguntó, ¿qué has hecho? Y Saúl, bueno, responde, he implorado el favor de Jehová, me esforcé y ofrecí holocausto. Con buenas intenciones Saúl había ofrecido el holocausto al Señor, se había esforzado en eso. Samuel lo mira y le dice, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. ¿Y cuál fue la consecuencia para Saúl? A pesar de sus buenas intenciones y por no haber obedecido a lo que Dios decía, Samuel le dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un hombre conforme a su corazón. Versículo 14 termina diciendo. Hermanos, no te interpongas al plan de Dios. No te apresures a su voluntad. No trates de ayudar a Dios. Conoce su palabra y haz lo que la palabra te dice que hagas. Nada más que eso. Piensa entonces por un momento. ¿Estás completamente rendido hoy en día a la palabra de Dios? ¿Tus decisiones son de acuerdo a ella? Si miras el ejemplo de Pedro o el ejemplo de Cristo, ¿te estás pareciendo más a Pedro y sus impulsos o a Cristo y a su obediencia?
Hermanos, aquel que está en Cristo examina sus motivaciones y las centra en la voluntad de Dios, porque las motivaciones pueden estar engañándonos y porque las motivaciones pueden estar estorbándonos, pero además y finalmente, porque las motivaciones pueden estar desviándonos. Versículos 50 al 52. Entonces, versículo 50, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Hermanos, todos le abandonaron y huyeron. Aquí parece cumplirse el versículo 27, donde el Señor Jesucristo le había dicho que todos se iban a ir, que todos le iban a dejar. Todos le dejaron. Pedro, a pesar de sus grandes promesas, y todo el resto no estuvo con él. Y el que menos alardeó quizás fue Juan, que fue el único que lo vemos ahí más adelante cerca de la cruz. Como dice el 14:23, y bebieron de ella todos tomaron de la copa. Todos prometieron morir con él y por él, como lo dice el 14:31. Todos, y todos le abandonaron finalmente. Hermanos, la traición de Judas multiplicada ante el abandono de todos sus discípulos, lo dejaron solo. Pero aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aún habiendo sido abandonado por todos, lo asumió así, para que todos los que en él creyesen jamás fuesen abandonados por el Padre, jamás fuesen abandonados por el Hijo y jamás fuesen abandonados por el Espíritu Santo. Todos le abandonaron al Señor. Y recuerden, hermanos, que todavía y aún faltaba la más grande de todos los abandonos, aquella que veremos en el capítulo 15, versículos 34, cuando el Señor grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El versículo 51 y 52 nos habla de cierto joven que seguía al Señor Jesucristo y que por seguirle también le arrestaron, pero como todos, también él huyó. Muchos comentaristas aseguran, y otros lo dan como una posibilidad, que este joven era Marcos, el escritor del Evangelio, Juan Marcos. No hay certeza, pero está la posibilidad, ya que esta pequeña y particular historia solamente se encuentra en este Evangelio. Pero por sobre todas las cosas, hermanos, esta pequeña historia de este joven nos invita a examinar nuestra disposición de abandonar a Jesús. Y puede que sin notarlo, pero lentamente, hayas estado abandonando y en un proceso de abandono continuo del Señor. Y eso es posible. Como lo dice Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Gracias al Señor por su Espíritu que está en nosotros, que intercede por nosotros. Pero examina tu vida entonces. Las motivaciones, hermanos, debemos examinarlas siempre y en todo momento, porque nuestras motivaciones son cambiantes y no podemos estar regidos por ellas, porque las circunstancias hacen que nuestras motivaciones cambien. En un momento, por ejemplo, estamos dispuestos a algo y si la situación cambia, cambian también nuestras motivaciones. Y nuestra vida es una dinámica de constantes cambios. Y lamentablemente, esta falta de estabilidad por tanto cambio no solo produce motivaciones o intenciones cambiantes, sino, y lo peor aún, produce una falta de confianza en el Señor, porque a la larga nunca terminamos confiando en Él, sino que movido por circunstancias y por motivaciones, terminamos siempre confiando en nosotros. Hermanos, la inestabilidad produce falta de confianza en el Señor. Nosotros vivimos de cambios de motivaciones, cambios de intenciones, y esto nos hace alejarnos de la voluntad del Señor.
Hermanos, por tanto, te exhorto en el nombre del Señor, esto no es un juego, no es algo menor. Debes considerar qué es lo que te está motivando y que tus motivaciones encuentren un fundamento, no solo en las circunstancias, sino por sobre todas las cosas en las demandas y en las promesas del Señor. Y hermano, quizás has llegado a un punto en donde te encuentres totalmente extraviado de la voluntad del Señor. Quizás llegaste a un punto en que estás totalmente desanimado y perdiste el rumbo de todo. Y esto puede haberse debido a que nunca revisaste cuáles fueran y cuáles eran tus verdaderas motivaciones. Y quizás siempre aquellas estuvieron centradas en tus propios intereses y no en los de Dios. Por eso las palabras de Jesucristo, velad y orad, deben sonar más fuerte que nunca en tu vida. Jesús lo exponía de la siguiente manera: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. En Mateo 6:33. Y Pablo se lo decía de una forma parecida allá en Colosenses 3:2. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:2 y 3. El apóstol Juan lo escribía de la siguiente forma, hablando del Señor Jesucristo, en Juan 4:34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Es esa la realidad en tu vida? ¿Es esa la motivación? ¿Es eso lo que tú despiertas y lo que lleva a vivir el día a día en tu toma de decisiones, en tus proyecciones? ¿Es la voluntad de Dios? Para comenzar a poner la mira en la voluntad del Señor y a regresar a ella. Recuerda las palabras de Jesucristo allá en Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Renunciar a nuestras propias motivaciones, renunciar a nuestros propios deseos, es el comienzo de una vida siguiendo al Maestro. Y gracias al Señor que no estamos solos. Romanos 8:14 nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, porque el Espíritu Santo no nos ha abandonado y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y está con nosotros todos los días para fortalecernos, para transformarnos, intercediendo por ti y por mí. No estás solo, querido hermano, querida hermana. Déjame terminar con una pequeña conclusión. Las crisis y los colapsos no vienen de la noche a la mañana. Y tenemos evidencia suficiente de que nuestro ser se deja influir vez tras vez y rápidamente por lo terrenal. Por tanto, estemos constantemente examinando nuestras motivaciones, contrastémoslas con lo que la Escritura nos señala y seamos obedientes a la palabra del Señor. Entonces, hermanos, no es solo hacer cosas para Dios. No es solo mirar el bienestar de una decisión que estás tomando y qué bienestar traerá a tu vida. Primero que todo, identifica siempre, revisa qué te está motivando, qué cosa está moviéndote para hacer lo que haces o por qué deseas tener aquello que estás anhelando. Y asegúrate que, como Pablo le decía a los corintios, esta sea realmente tu motivación. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios.
como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. No olvides, hermano, aquel que está en Cristo examina sus motivaciones y las centra en la voluntad de Dios. Siempre atentos en todo momento a nuestras motivaciones, porque pueden estar engañándonos, pueden estar estorbándonos o porque pueden estar desviándonos. Te invito a que oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por recordarnos lo débiles que somos y lo suficiente que Cristo es. Oh Padre, muchas veces nuestras motivaciones se centran en nosotros, nos engañan, nos desvían, Señor. Mas Padre, gracias porque tu Espíritu Santo a través de tu palabra nos habla, que examinemos nuestra vida constantemente. Permítanos, Señor, esto, hacerlo vez tras vez. Padre, que no nos centremos en nosotros mismos porque nuestros caminos muchas veces nos parecen de bien, pero son caminos de muerte. Mas, Padre, centremos nuestra vida en el camino, en Jesucristo. Gracias, Señor, una vez más por hablar a nuestra vida. Y, Padre, que corramos en arrepentimiento, pero en plena convicción y en fe, en la obra poderosa de Jesucristo, que nos transforma, que nos sostiene para adorarte. Gracias por Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor siga sosteniéndote, querido hermano. Te invito a que podamos estar constantemente recurriendo a las Escrituras. Recuerda que esta semana descansamos, esta y la próxima, en donde vamos a estar sin el estudio bíblico de Romanos, sin los grupos pequeños, por un par de semanas. Sin embargo, velando y orando, estando alertas a lo que el Señor demanda de nosotros, conociendo sus virtudes y confiando en sus promesas. Que el Señor te bendiga.